Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar en sus pantallas, el día de hoy ya estamos en la semana número 9, ¿no? Y el tema que corresponde a la semana número 9 es el de epistemología. Como lo mencionamos, a partir de la semana 8 ya vamos a empezar a ver las disciplinas filosóficas, ¿no? Esas disciplinas que en nuestra primera clase, en la semana 1, en la clase dedicada a una pequeña introducción, ¿no? Nociones preliminares de filosofía, en la última parte nosotros vimos precisamente algunas disciplinas filosóficas de manera muy superficial, y en ese momento te dije que en el avance del curso íbamos a dedicarle 1 y hasta 2 semanas a algunas disciplinas filosóficas. Bien, el día de hoy, semana número 9, nos toca ver pues epistemología. ¿Alguien se acuerda qué es lo que estudia la epistemología? ¿Te acuerdas? ¿Recuerdan qué cosa cuál es el objeto de estudio de la epistemología? Conocimiento. El conocimiento es lo que vimos la semana pasada, la nociología. Tiene que ver con, estudia un tipo de conocimiento en específico. ¿Te acuerdas cuál es ese tipo de conocimiento específico que estudia la epistemología? Bien. Eh, bueno, a ver, vamos a avanzar. Precisamente vamos a ver qué cosa estudia la epistemología, ¿no? Porque sabemos que cada disciplina filosófica tiene un distinto objeto de estudio. ¿Bien? Epistemología, por sus raíces eh, etimológicamente, es decir, vamos a ver la palabra en sí, qué cosa significa, viene de 2 vocablos griegos, ¿no? Logos, que significa teoría, ¿no? Epistemología, logos, y episteme, que significa ciencia, episteme aquí. Entonces, tenemos 2 vocablos, ¿bien? Por lo tanto, logos, teoría, y episteme, ciencia. La epistemología es también conocida como la teoría de la ciencia, es decir, estudia la ciencia. ¿Qué más estudia? Estudia el conocimiento, pero un conocimiento en específico, el conocimiento científico. Eso es lo que estudia la epistemología, ¿no? Mientras que la nociología estudia el conocimiento, sí, es una teoría del conocimiento en general. La epistemología va a estudiar un conocimiento, pero es el conocimiento científico, ¿no? ¿Qué más estudia la epistemología? El método científico, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, etimológicamente, ¿no? A partir del análisis de la palabra misma, vamos a decir que la epistemología significa la teoría de la ciencia. Bien. ¿Qué cosas estudia esta disciplina filosófica? Estudia, por ejemplo, cuáles son los fundamentos de la ciencia, ¿no? Las bases sobre las que se funda la ciencia, en este caso ya las distintas ciencias, ¿no? En general. Luego, ¿cuál es la estructura de la ciencia? Porque la ciencia, por ser ciencia, está, se compone, ¿no? Los componentes de la ciencia tienen que estar ordenados, estructurados. Entonces, esta estructura de las ciencias es precisamente objeto de estudio de la epistemología. Estudia el método científico también. Bien, nosotros vamos a ver más adelante en la clase el método científico, pero específicamente el método científico empírico. ¿De acuerdo, jóvenes? Eh, Vamos a ver el método científico empírico, cuáles son sus pasos, cómo es que se desarrolla. Eso es lo que vamos a ver casi, casi al final de la clase, ¿bien? Y también la epistemología estudia las condiciones de validez del conocimiento científico. Por ejemplo, un conocimiento científico es válido si se demuestra eh,
de manera formal, es decir, con ciencias formales que vamos a ver, pero te voy adelantando, ciencias formales, la lógica y la matemática, ¿no? O si es válido este conocimiento científico si se demuestra a través de los hechos y las ciencias que se valen de hechos para demostrar precisamente su validez son las ciencias conocidas como ciencias fácticas. Bien, que también vamos a ver cuáles son las ciencias fácticas a lo largo de esta sesión. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Bien, avanzamos. Si decimos que la epistemología es la teoría de la ciencia, estudia la ciencia, entonces hay que ver qué cosa es la ciencia, ¿no? La ciencia, jóvenes, es precisamente una agrupación, un conjunto de conocimientos ordenados. Por eso es que la epistemología estudia la estructura de la ciencia. O sea, la ciencia no es que tenemos la ciencia y todos los conocimientos que están dentro de ella, cada uno por su lado, no se sabe en dónde lo vamos a poner, no. Estos conocimientos se ordenan de manera sistemática, bien, de manera coherente, de manera lógica, si se quiere, ¿no? Y estos conocimientos son, son conocimientos de qué, profesora? Son conocimientos acerca de la realidad, ¿no? De por eso, acerca del universo. Pero bueno, para no confundirnos, porque de repente, ¿pero qué ciencia estudia el universo? La astronomía. Ah, entonces, ¿solo la astronomía es ciencia? No. Cuando decimos acerca del universo, nos referimos a que cada ciencia tiene unos conocimientos ordenados, coherentes, que siguen un hilo precisamente lógico acerca de la realidad misma, ¿no? De nuestra realidad. Entonces, bien, la epistemología estudia la ciencia, sabemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados. Ok, pero también me han dicho que la epistemología estudia el conocimiento científico, ¿no? Y esta es su diferencia, pues, con la nociología, que estudia el conocimiento. Entonces, ¿qué cosa es el conocimiento científico? El conocimiento científico, jóvenes, es aquel conocimiento que nosotros obtenemos a partir de la aplicación del método. Bien, aplicamos los pasos del método científico. ¿Alguien sabe quién es el padre del método científico? ¿Por ahí se te ocurre? ¿No? ¿Quién habla de método en filosofía? Tiene un libro muy famoso que eh, en su título tiene la palabra método. ¿Sí? Un filósofo moderno, de la modernidad que nosotros hemos visto. Varias veces ya lo hemos mencionado, ¿no? Filósofo y científico de la modernidad. ¿Se te ocurre quién puede ser? ¿Quién en la modernidad habla de métodos, de pasos? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? No, no es Galileo, ¿no? ¿Qué filósofo hemos visto? No, no hemos visto a Galileo. Pero por ahí, digamos, un científico también, ¿no? El señor René Descartes también es padre del método científico porque recuerda que Descartes, además de filósofo, era científico y tenía formación médica, ¿no? Muchos filósofos eh, de esa época, ¿no? También del siglo XIX, de la época contemporánea, tenían otras formaciones, formaciones científicas, ¿no? Kant también era científico, Newton, físico, era considerado filósofo también, ¿bien? Entonces, por ahí podemos relacionar algo, ¿no? Para que no te olvides, ¿bien? Entonces, aplicamos los pasos del método científico,
¿no? Y obtenemos un conocimiento científico. Entonces, el conocimiento científico, jóvenes, tiene estas características. Es objetivo, ¿no? Describe, ¿no? Describe, explica un objeto, un hecho, si nos referimos a las ciencias fácticas, tal y como es, ¿no? Es objetivo, es decir, no es subjetivo. Yo em, tengo frente a mí un hecho, tengo frente a mí un objeto y como científico lo que hago es describirlo. ¿Me puede gustar? ¿No me puede gustar? Bueno, eso es otra cosa, ¿no? El conocimiento científico que yo voy a obtener tiene que describir el objeto o el hecho. Bien, es metódico. Claro, qué duda cabe. Va a ser metódico porque deviene precisamente del método científico. Es decir, el conocimiento científico se obtiene a partir de seguir reglas o pasos, ¿no? El método científico que yo, o los pasos del método científico que yo voy a aplicar corresponden a aquel método, vale la redundancia, aceptado por la comunidad de científicos, ¿no? Por ejemplo, yo soy un químico, voy a aplicar el método científico para poder obtener cierto conocimiento científico. Tengo que ver cuáles son los pasos que en este momento, ¿no? En esta época está aceptada por la comunidad científica, ¿no? Hay que recordar un poco, esto lo vimos de manera también muy superficial en la clase de teoría de la argumentación, ¿no? Existe una comunidad científica. Ahora, profesora, ¿y la comunidad científica qué es? Son científicos que se reúnen cada cierto tiempo para votar entre ellos, no precisamente, no es algo tangible, ¿no? La comunidad científica se representa, por ejemplo, si hablamos de químicos, los químicos en los lugares, por ejemplo, en el Perú tenemos un colegio profesional, ¿no? De químicos, te inscribes, tienes que pasar ciertas etapas, tienes que siempre estar actualizándote, etcétera, etcétera. Digamos, y allí ya tú ya formas parte de la comunidad científica, específicamente en el área de la química, ¿no? Y es un consenso, eh, las leyes o las teorías de tu área, de tu ciencia, de aquella que tú desarrollas, y también del método científico que en su momento, ¿no? Que en este momento está aceptado y ese es es el método que tú debes aplicar para obtener el conocimiento científico. Si tú aplicas cualquier otro método, ah, no, ese método no me gusta, me voy a saltar los pasos, voy a crear nuevos pasos. Cuando tú presentes el conocimiento científico que obtienes, lo primero que van a decir es, señor, no sé, señora, quien fue ese grupo de personas, ¿no? Usted no aplicó bien el método. Entonces, al no ser metódico, conocimiento científico va a ser inválido, ¿no? Acuérdate que la epistemología también estudia la validez o invalidez del conocimiento científico. Bien, ¿qué otra característica tiene el conocimiento científico? El conocimiento científico es racional, ¿no? El conocimiento científico, al momento de describirlo, vamos a presentar, obviamente, conceptos, ¿no? De manera coherente, de manera sistemática. ¿Qué duda cabe si la ciencia tiene conocimientos sistemáticos, ordenados de manera sistemática, ¿no? Si el conocimiento científico viene de una aplicación de un método. Por lo tanto, nuestro conocimiento científico es racional, se va a presentar de manera coherente, de manera sistemática y de manera lógica. Bien, es fundamentado. Al aplicar el método, bien, al aplicar el método para obtener un conocimiento científico, jóvenes, nosotros ya podemos dar cuenta de que es, la obtención de este conocimiento científico puede ser demostrable. Otra vez, ¿no? Podemos demostrar cómo obtuvimos este conocimiento científico de manera formal
a través de las ciencias formales, luego vamos a ver cuáles son, o podemos demostrar la obtención de este conocimiento científico a través de los hechos, es decir, en las ciencias fácticas. Bien, siempre, y es una cuestión ya general, en ciencias como la biología, como la química, en ciencias mucho más avanzadas que utilizan tecnologías, algunas ciencias biomédicas, por ejemplo, ¿no? Siempre cuando se va a presentar un nuevo conocimiento científico, más allá incluso un descubrimiento, lo que se piden son muchas pruebas y muchas demostraciones de cómo obtuviste tú este conocimiento científico, ¿no? Unas especies, estas pruebas y demostraciones pueden ser como una certificación de que tú seguiste todos los pasos del método científico, por ejemplo, que en su momento, que en tu comunidad científica está aceptada. Bien. Por último, ¿qué otra característica tiene el conocimiento científico? El conocimiento científico es regional. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Estamos hablando de que es regional, que cada país, por ejemplo, cada región del mundo tiene un conocimiento científico. Por ejemplo, en Sudamérica tenemos uno, ¿no? Respecto a un tema. En Norteamérica tienen otro, en el Asia tienen otro. No, no, no hay que confundirnos. Bien. Lo que queremos decir con que el conocimiento científico es regional es que el conocimiento científico se dedica a estudiar una parte de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La biología que estudia los seres vivos, ¿no? Después, dentro de la misma biología hay biologías o disciplinas más especializadas, ¿no? Biología marina, biología, no sé, tropical, silvestre, no sé si existe, la verdad me estoy inventando, pero damos cuenta de que la ciencia estudia una parte de la realidad, un área de la realidad, y a la vez también puede seguir especializándose dentro de esta misma ciencia, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, ¿quedó todo claro? Ya sabemos qué cosa es ciencia, qué cosa es conocimiento científico derivado de la ciencia y cuáles son las características del conocimiento científico. ¿Todo claro? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Mira, acá hay algo curioso. Antes de avanzar, dame un minuto. ¿Tú te acuerdas cuál era la definición de filosofía para Aristóteles? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿Cuál es la definición de filosofía para Aristóteles? ¿Te acuerdas que lo vimos? ¿Y te acuerdas que te dije por qué decía que era que una palabrita clave, sobre todo en su definición? ¿Te acuerdas? Mira, sí, 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 te acuerdas. Para Aristóteles, en su época, ¿no? En la época antigua, la filosofía era una ciencia de los primeros principios, decía, ¿no? Y yo te dije, o sea, es una ciencia para Aristóteles, porque para Aristóteles en su época no teníamos nada de esto, ¿ya? Más o menos por ahí era algo racional, pero no teníamos un método. Ya te dije, ¿no? ¿Quién fundó el método científico? Descartes. Entonces, no hay que confundirnos, no hay que decir, en este momento, siglo XXI, la filosofía es una ciencia. La filosofía era una ciencia para Aristóteles en su época, porque en su época la ciencia no tenía todas las características, las instituciones, la comunidad científica que tienen hoy, sino que la filosofía era una ciencia en tanto
la ciencia era especulativa. Entonces, por eso la filosofía, ser especulativa, podría ser catalogada como una ciencia. Ahora, si yo traigo, ¿no?, esta definición y le digo, bueno, lo que pasa es que para Aristóteles la filosofía era una ciencia, entonces hasta ahora debe ser una ciencia, pues porque lo dijo Aristóteles, y Aristóteles ha trascendido, su pensamiento ha trascendido hasta el día de hoy, debe tener razón, ¿no? Acuérdate, yo estaría cayendo en una falacia, ¿no? Recordando algunos temas de las sesiones pasadas, ¿no? Una falacia de autoridad, sobre todo, específicamente. Entonces no hay que confundir estas cosas, algunas definiciones pertenecen propiamente a su época, ¿no? Aquí ya estamos viendo a la epistemología como una disciplina independiente, si se quiere, una disciplina filosófica independiente, muy importante en general. Por ejemplo, la epistemología o teoría de la ciencia es muy importante, no solamente se ve en filosofía, se ven en, sobre todo, programas de especialización, de maestría, por ejemplo, en educación, se suele ver en derecho, en San Marcos tiene una maestría en filosofía con mención en epistemología, entonces es una disciplina muy importante, ¿no? Em, si tú vas a filosofía, vas a ver cursos de epistemología, que no solamente, digamos, no es como que solamente si a mí me interesa la ciencia, sino vamos a dar cuenta de que muchos filósofos a lo largo de la historia se interesaron por la ciencia y también a través de su sistema filosófico plantearon em, otras ideas u otras propuestas. Bien, por ejemplo, Descartes, ¿no? Lo hemos visto en nociología, lo vimos en filosofía moderna y ahora otra vez te lo mencioné en epistemología. Bien, jóvenes, entonces seguimos. Ahora sí, lo que te venía mencionando. ¿Cuál es la clasificación de la ciencia? Si tanto estamos hablando de ciencias, si decimos que la epistemología eh, estudia la ciencia, pero ¿de qué manera clasificamos las ciencias? ¿La epistemología también tiene que ver en esto? Sí, ¿no? Existen muchas clasificaciones de ciencias, vamos a ver como las más aceptadas, ¿no? Las más básicas, para no complicarnos. ¿De acuerdo? Tenemos, por un lado, las ciencias clasificadas por su objeto de estudio, ¿no? Por qué cosa estudian y por la función que tiene. ¿Ya? Por su objeto de estudio, podemos encontrar dos grandes grupos de ciencias. Las ciencias formales, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije qué tipo qué ciencias encontramos en este grupo de ciencias formales? ¿Alguien se acuerda? Que ya lo mencionamos. ¿Qué ciencias tendrían demostraciones formales? O sea, que se ocupa de la forma, ¿no? Aquí encontramos dos, ¿bien? Encontramos la lógica, ¿no? Acuérdate que la lógica, ¿no?, estudia la forma, ¿te acuerdas? Con las variables y todas esas cuestiones, ¿no? La lógica y la matemática. La matemática también tiene una demostración formal, ¿bien? Por eso nos dice que se compone de entidades ideales, de ideas y de conceptos abstractos, de conceptos. Claro, abstractos porque no pueden demostrarse en hechos, en la realidad misma, sino de manera formal. Bien, entonces, de acuerdo a qué cosa estudia, las ciencias formales son la lógica y la matemática. No vas a encontrar más. Luego, tenemos a las ciencias fácticas. Fácticas viene del latín factum, que significa hecho. Bien, entonces, por eso decimos que estas ciencias ya no se van a ocupar de ideas,
¿no? De entidades ideales, no de entidades observables. Es decir, de cosas que nosotros vemos en la realidad, específicamente en los hechos, ¿no? Por eso es fáctico. Son ciencias fácticas. ¿Qué ciencias encontramos aquí? Bueno, si hablamos de hechos, obviamente vamos a encontrar a las ciencias sociales, ¿no? Vemos cuestiones observables. ¿Dónde más vemos cuestiones observables? En las ciencias naturales. Bien, sí. Ahora, hay un gran debate sobre si las ciencias sociales son ciencias, ¿no? Por eso es que están aquí en este grupo. Pero bueno, nosotros no vamos a adentrarnos a ese debate. Son ciencias sociales, tienen sus propias características, las podemos emparejar con, por ejemplo, las ciencias formales, ¿no? Que tienen otra manera de demostrarse. Las ciencias formales tienen una manera de demostrar su validez de forma o de manera formal, para no redundar, de manera formal. Mientras que las ciencias fácticas, al ocuparse de hechos, del factum, eh, se van a demostrar, pues, eh, precisamente en los mismos hechos. Bien, entonces estos son los dos grandes grupos de ciencias de acuerdo a el objeto de estudio que tienen. Luego, ¿cuáles son las ciencias que nosotros podemos clasificar de acuerdo a su función? Por un lado, tenemos las ciencias puras. Las ciencias puras se encargan de describir, de explicar y de predecir. Esta es su función. Describen un objeto, un fenómeno, explican, ¿no? Su comportamiento y predicen qué cosa es lo que podría pasar. Bien, y es más fácil, obviamente, encontrar ciencias puras. Un ejemplo de ciencia pura, ¿a quién se le ocurre? Una ciencia pura, ¿no? Por ejemplo, una ciencia natural que sea pura. Física. La física, ¿no? En algunos programas, en algunas escuelas es incluso física pura, ¿no? ¿Qué otra ciencia? eh, Misma, también creo que hay matemática pura. Matemática pura, claro, también hay. Acuérdate, no es que hay dos, no es que aquí hay unas ciencias y aquí hay otras, no, hay dos maneras de clasificarlas. ¿Ok? Entonces aquí también podemos encontrar la matemática, matemática pura, ¿no? Matemática pura, física pura, la química pura, ¿no? Son ciencias muy importantes, describen un hecho, un fenómeno. La matemática, por ejemplo, la explica y predice, ¿no? La física, que duda cabe, la química también hace eso, la química pura. Y luego, a partir de estas ciencias puras jóvenes, podemos encontrar eh, ciencias aplicadas, cuya función es sobre todo esto, desarrollar tecnología, crear, ¿no? Desarrollar tecnología. Por ejemplo, tomamos la matemática y la física y encontramos un sinfín de ingenierías. Ingenierías que se valen precisamente de las nuevas tecnologías, los inventos, descubrimientos para aplicar aquello, ¿no? Precisamente ciencias aplicadas, aplicar aquello que se estudia dentro de su campo, ¿no? La ingeniería civil, tienes, por ejemplo, tomamos una ciencia, cualquier ciencia, la economía, que es una ciencia social, ¿no? Que en realidad nace como ciencia social. Tenemos la ingeniería económica, existe, es una carrera
que hasta donde sé se enseña en la Universidad de Ingeniería, la ingeniería económica, ¿no? Ciencias aplicadas tienes la ingeniería textil, la ingeniería química, ingeniería física. Es la aplicación de una ciencia pura, por ejemplo, ¿no? Em, Porque su objetivo es la creación de nuevas tecnologías, ¿bien? Em, la ingeniería es las distintas ingenierías, que hay muchas, son pues el ejemplo más común. Luego, y este es un caso un poco particular que se ha visto aquí en Perú. Nosotros sabemos, ¿no?, que la mayoría, si no todas las universidades de nuestro país tienen una facultad de educación. O sea, una facultad donde encuentras escuelas, pues, de educación inicial, de educación primaria, secundaria, educación especial, educación física, etcétera, ¿no? Y en muchas universidades la facultad tiene este nombre, Facultad de Educación. Dentro, cada una tiene su escuela y su departamento académico. Pero hay algunas universidades jóvenes que tienen, ¿no?, las carreras de educación, pero su facultad tiene el siguiente nombre. Se llaman Facultades de Ciencias de la Educación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué no se llaman simplemente Facultad de Educación? Porque tienen, o bueno, han sido creada esta facultad, por ejemplo, una facultad de Ciencias de la Educación, con otro perfil, ¿no? Aplicar, aplicar las nuevas tecnologías, los nuevos modelos educativos que cada vez salen a precisamente sus programas, ¿no? Por eso, digamos, esa es la justificación para no llamarse Facultad de Educación, sino Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a aplicar, por ejemplo, ahora que en la pandemia se empezó a dar mucho más uso a estas aplicaciones de reuniones virtuales, de aulas virtuales, como estamos nosotros, antes no. Seguramente en estas facultades de ciencias de la educación eso ya se veía, ¿no? De manera muy principiante tal vez, pero era lo que se veía, ¿no? Y se tiene muy en cuenta, sobre todo en los cursos de actualización que los educadores, los pedagogos sí tienen que llevar, ¿no? Y en los programas de maestría y doctorado. Dentro de estas facultades de ciencias de la educación tienen programas muy específicos de maestría, ¿no? Maestría en educación con mención en investigación aplicada a, y así cada uno puede elegir qué programa seguir, porque tiene este perfil de eh, aplicar los descubrimientos, las nuevas tecnologías, los nuevos modelos que cada vez van cambiando en la actualización, pues, de su conocimiento. Bien, jóvenes, entonces estas son las dos maneras de clasificar las ciencias. Acuérdate, ciencias formales, lógica y matemáticas. No vas a encontrar más. Lógica y matemática y ciencias fácticas, tenemos las ciencias sociales y las ciencias naturales. Luego también podemos decir que existen ciencias puras y ciencias aplicadas. Ciencias puras como la física pura, la matemática pura, la química pura, la biología pura. Y las ciencias aplicadas están más enfocadas, pues, en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Bien, entonces avanzamos. Al estudiar la ciencia, bueno, los epistemólogos, la epistemología, estudia también las funciones de la ciencia. ¿Qué cosa hace la ciencia? Ya vimos por ahí un poquito, ¿no? Un cachito de estas funciones. La ciencia describe. ¿Qué tipo de ciencia describe que acabamos de ver? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se les conoce?
Las ¿De ciencias acuerdo? puras. Las ciencias puras, ¿no? Las ciencias puras describen, ¿no? ¿Qué describen? ¿Cómo así? ¿Qué es esta función de descripción de la ciencia? Es decir, se dan fenómenos o hechos o eventos también, ¿no? Y la ciencia describe, por ejemplo, sus características, cómo se relaciona con otros fenómenos, ¿no? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto duró eh, este fenómeno o este hecho? ¿Cómo está estructurado, ¿no? El fenómeno, el objeto o el hecho. Bien. Luego explica por qué. Primero describimos, acuérdate que al ser un conocimiento científico es objetivo. Al momento de describir, el científico no va a decir está bien, está mal, que sea así el fenómeno, que sea así el objeto, ¿no? No me parece, ¿no? No, porque es una descripción precisamente del objeto mismo, objetiva. ¿Bien? Luego explica por qué causa o causas se dio el fenómeno, el hecho o el objeto que yo ya describí, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia explica? ¿Te acuerdas qué tipo de ciencia explicaba? ¿Sí? Las ciencias puras. Sí, otra vez las ciencias puras también explican. Y las ciencias puras también predicen, ¿no? ¿Qué es esto de predecir? Es decir, yo, científico, o sea, ciencia misma, puede decir, bueno, ya describimos el objeto, el fenómeno, ya explicamos por qué se dio y dadas ciertas condiciones, ¿no? Puede ser, ¿no? Que en tanto periodo de tiempo, 30 años, 50 años, si siguen así las cosas, eh, puede volver a repetirse. Bien, esta es una predicción que hace la ciencia. Por ejemplo, las ciencias puras. Bien, luego la aplicación. Si hablamos de aplicación, vamos a decir, aplicación, ciencias aplicadas, exacto. Todo este conocimiento que nosotros hemos desarrollado a partir de la descripción de un fenómeno, un objeto, un evento, luego explicar por qué se dio, ¿no? Luego predecir cuándo se puede volver a dar, ¿no? Bajo qué condiciones, etcétera, nos van a llevar a la aplicación de este conocimiento. ¿Para qué, profesor? Por ejemplo, para prevenir, ¿no? Si ya nos han dicho que bajo ciertas condiciones se puede dar este evento, este fenómeno, cuando yo llego a la aplicación, la función de la ciencia, lo que puedo hacer es desarrollar tecnologías, ¿no? Desarrollar nuevas tecnologías para evitar, por ejemplo, un desastre, ¿no? ¿Qué ciencia hace sobre todo más predicciones que nosotros vemos en redes, bueno, ahora más en redes, ¿no? En noticias? ¿Qué ciencia es la que siempre anda haciendo predicciones que a veces nos deja en estado de alerta? ¿Qué ciencia se te ocurre? ¿Se te ocurre alguna? De las ciencias puras, Miss. ¿Qué es cualquier ciencia? A ver, Eh, de geografía, geológicas. ya, por La ejemplo, ¿no? meteorología, Claro, la meteorología, ¿no? A partir de la astronomía, también la geología, ¿no? Por cuestiones propias de la Tierra, por ejemplo, te dicen eh,
encontramos un fenómeno, no sé, una cuestión de un volcán que echa un cierto tipo de componente mucho más mortal, si se quiere, más peligroso que la lava, ¿no? Explicamos por qué se da, ¿no? No es algo que obviamente se pueda explicar de manera muy rápida, sino necesita un tiempo de estudio muy largo. Luego predecimos, ¿no? Cuáles fueron las características, por ejemplo, del ecosistema, del lugar donde se encontró esto. Entonces, si se encuentra un lugar con las características similares, es posible que se pueda dar otra vez este fenómeno. ¿Qué pasa? Llevamos este conocimiento a las ciencias aplicadas y generamos nuevas tecnologías para mitigar, para que no se dé otra vez, por ejemplo, esta activación, ¿no? En la meteorología, en la astronomía también, ¿no? Se describe un hecho, ¿no? Un meteorito pequeño o un cometa va a pasar muy cerca de la Tierra, ¿no? Tiene estas características, ¿no? Puede llegar a adentrarse, ¿no? Alguna de las capas de la Tierra y va a ocurrir algún fenómeno. Por ejemplo, encontramos el fenómeno hace poco, se vieron auroras boreales al sur del continente, más o menos entre Argentina y Chile se vieron auroras boreales, fueron muy bonitas, pero luego nos dijeron, esto se dio porque hay cambios, obviamente nosotros sabemos ya cuestiones de calentamiento global, etcétera, ¿no? Imaginemos que si un meteorito llega muy cerca a la Tierra, a las capas de la Tierra, ¿no? Se explica que por eso se dio este fenómeno, ¿no? Estas son las causas. Luego, nuestra predicción va a ser que eh, si se vuelve a dar un fenómeno así, va a ser por lo mismo, ¿no? Porque hay un peligro latente de que cada vez más, producto del deterioro de las capas de la Tierra, empiecen a adentrarse más este tipo de objetos como meteoritos, cometas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ello, a partir de esta advertencia, si podemos tomarla así, lo que nosotros podemos hacer, bueno, nosotros no, los científicos, las grandes instituciones, ¿no? Pueden desarrollar nuevas tecnologías para prevenir, en tanto a veces creo que destruyen incluso meteoritos muy pequeños o con mucho más tiempo de anticipación dar cuenta de qué es lo que va a pasar y poder tomar ciertas acciones, ¿no? Esta es la utilidad de la ciencia, o sea, la ciencia llega a ser útil en casos como estos, ¿no? Y en muchos otros más, para incluso salvaguardar la vida, ¿no? La vida, los lugares, por ejemplo, mencionaron la geología, ¿no? El ecosistema, ciertos lugares protegidos también siguen estos pasos del método científico y precisamente estas funciones de la ciencia para arribar a una aplicación y a un desarrollo de instrumentos, tecnologías que sean beneficiosas para las comunidades y para las sociedades en general. Bien, jóvenes, entonces estas son las funciones de la ciencia. Básicamente es las características de las ciencias puras para llegar finalmente, aquí tenemos una ciencia pura, ¿no? De esto se encarga la ciencia pura, también la ciencia pura, para llegar finalmente a las ciencias aplicadas, ¿no? Aplicación, ciencias aplicadas. Está fácil, no te vas a olvidar. Bien, entonces estas son las funciones de la ciencia. Todo claro, podemos avanzar. Sí, profesora. ¿Sí? Bien, perfecto. Avanzamos, ¿no? El método científico, mira, ya llegamos al método científico. ¿Qué cosa?
Es el método científico. Acuérdate que vamos a ver el método científico empírico, el clásico, ¿no? El clásico que se suele ver. Cuando tú lleves tu curso de epistemología, ¿no? Cuando veas el método científico te van a explicar este método. Cuando hagas tu tesis, también vas a aplicar pasos del método científico, ¿no? Si tú no vas a una carrera específicamente de ciencias, no, bueno, por ahí puede haber algún cambio, pero vas a aplicar estos pasos, ¿no? Espero que todos puedan presentar una tesis, ¿no? Este trabajo de investigación, te van a pedir primero que identifiques un problema. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que tú ya terminaste tu carrera y quieres sustentar tu tesis, vas a hacer una tesis. Buscas a un asesor, un docente de tu especialidad, te dice, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿No? Te suelen decir cuál es tu tema, pero ese tema es básicamente un problema. Es decir, una situación que todavía no tiene una solución dada, ¿de acuerdo? Porque si tú dices, no, yo encontré un problema en una tesis de hace 10 años, ¿no? Entonces me quiero basar en eso. No tiene sentido, no te van a aceptar precisamente este tema de tesis porque ya existe una solución. Lo que tú vas a plantear es una solución a un problema, a una pregunta. Bien, la clásica pregunta, ¿ya? Y eso es lo que vas a ver en las distintas tesis. Luego de que tú encuentres un problema, ¿no? El científico hace esto también, encuentra un problema y una anomalía, algo raro, ¿no? Tú vas a plantear una hipótesis, es decir, una solución que puede darse así como tú lo estás exponiendo o puede no darse. Ojo, ¿no? Muchas veces cuando uno realiza una tesis, quiere forzar de alguna manera los pasos para que mi hipótesis sí o sí sea válida, ¿no? Sea verdadera. Y no necesariamente. Bien, a veces la hipótesis con la que nosotros arrancamos no se da, pero hay que confiar sobre todo en nuestro proceso de contrastación y nuestro proceso de obtención y análisis de datos. Bien, entonces, al igual que tú, cuando estás haciendo tu tesis, el científico propone una hipótesis, ¿no? Puede darse, ¿no? Puede ser esta solución a este problema tal enunciado, pero allí no queda todo. Luego te dicen, ok, ¿cómo vas a contrastar? ¿Cómo vas a someter a prueba tu hipótesis? ¿No? Y bueno, tú empiezas a estructurar, ¿no? La manera en que la que vas a contrastar. Por ejemplo, en filosofía lo que se hace es un marco teórico, ¿no? Porque es una cuestión mucho más teórica. En carreras aplicadas tienen una manera de contrastar la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en ciencias sociales, aplicando encuestas, aplicando ciertas maneras de obtención de resultados, ¿bien? Y luego de que tú obtienes, ¿no? estos resultados a través de un mecanismo específico de tu especialidad, por ejemplo, el científico también lo hace, ¿no? Analiza los datos, los datos que obtuvo, obviamente comparándolos con la teoría misma. Luego vamos a ver que es una teoría científica. em, entonces, en cada área de la ciencia, biólogo, químico, físico, tiene una teoría en la que debe basar su conocimiento científico, el descubrimiento que esta persona haga, ¿no? Tú también lo que vas a hacer en tu tesis es eso, ¿no? Compararlo con teorías que van a sustentar tu tesis, ¿no? Los datos que tú puedas obtener. Bien, hay un ejemplo, jóvenes, eh, que
en el que podemos dar cuenta muy claramente de estos pasos y de cómo se desarrolla estos pasos del método científico. Bien, em, es el famoso caso de un médico húngaro llamado Ignaz Semmelweis, el caso Semmelweis. Se conoce esta situación, ¿no? Es esto que te voy a contar. Ignaz Semmelweis era el director de un hospital, ¿no? Donde pasaba, en un momento, sucede lo siguiente, ¿bien? Este hospital tenía un área donde iban las mujeres que estaban a punto de parir, las mujeres que estaban a punto de dar a luz. En esta área del hospital habían, a su vez, estaba separada en dos grupos, ¿no? En el primer grupo, digamos, en la primera habitación, las mujeres eran atendidas por los médicos, mientras que en el segundo grupo, en la segunda habitación, las mujeres eran atendidas por las parteras, ¿no? Las parteras son estas señoras, estas mujeres que ayudan pues a la mujer a poder dar a luz a su bebé, ¿no? En esa época, algunas mujeres confiaban más en las parteras que en los médicos, entonces se hizo esta división dentro del hospital. Pero ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. eh, Dieron cuenta de algo, que el sector donde trabajaban las parteras estaba lleno. Las mujeres solamente querían ir allí con las parteras, ¿no? No querían atenderse con los médicos. ¿Qué pasaba? ¿No? Cuando Semmelweis pregunta esto, lo que le dicen es que se están dando muchos casos de muertes en mujeres que son atendidas en el área em, donde atienden los médicos. Entonces dice, este es mi problema, ¿no? ¿Por qué? Obviamente en esa época en muchos partos se daba la muerte de la madre, del bebé o de ambos, ¿no? Pero en esta situación, la muerte de mujeres atendidas por los médicos en el área donde atendían los médicos era mucho mayor. Ese era su problema, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿No? Vamos a ver, ¿por qué pasa esto? Dice, de repente, ¿no? Empieza a observar, ¿no? Entra a esta área del hospital y dice, bueno, de repente es por la posición de las camas, cómo están ubicadas las camas. Hay que cambiar la posición de las camas, ¿no? Cambia de posición las camas, empieza como a separar un poco más las camas para que cada una tenga un poco más de espacio. Una de estas mujeres, bueno, esa es mi primera hipótesis, ¿no? ¿Qué hago con mi primera hipótesis? La someto a prueba. Bien, ¿sí? Esta es mi posible solución. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó? Seguía muriendo la misma o hasta más cantidad de mujeres en esta área. Qué raro. Entonces, mi primera hipótesis, ¿no? Descartada, porque no solucionó esta dificultad, este problema. Ahora, vamos a ver, tenemos que dar otra hipótesis. Entonces dicen, bueno, la otra hipótesis se me ha ocurrido, ¿no? Que puede ser la posición en la que están las mujeres, ¿no? Eh, Hay que cambiar de posición a las mujeres cuando paren, por ejemplo, ¿no? Acuérdate que hay
las dos posiciones clásicas, la mujer recostada y hay una en donde las mujeres pueden dar a luz en cuclillas, ¿no? Como sentadas. Entonces cambiemos esa posición, eso puede estar afectando su salud, llevándolas pues a la muerte. Mi segunda hipótesis, ¿qué hago? La someto a prueba, ¿no? Mira, la someto a prueba frente a los hechos. Hago ese cambio, ¿no? De cómo van a parir las mujeres y veo si esto comprueba, es decir, si al aplicar el enunciado que yo tengo como hipótesis soluciono mi problema, ¿no? El incremento de muertes de mujeres parturientas en este sector. Se pone a prueba esto y lo que pasa es lo siguiente. Sigue muriendo la misma cantidad de mujeres, ¿no? En este sector atendido por médicos. Bien, mi segunda hipótesis descartada. Vuelvo aquí, ¿no? O sea, mira, yo pasé a esto, ¿no? La contrasté, luego los datos que me dieron, todo seguía igual. ¿Qué hago? Vuelvo aquí. No, no, aquí no. Vuelvo a plantear mi hipótesis, porque mi problema sigue estando, mi problema no ha cambiado, entonces esto ya está dado, ¿no? Vuelvo a plantear mi hipótesis. Planteo una tercera hipótesis. A ver, ¿qué más puede ser? Bien, se me ocurre algo. Eh, Me he dado cuenta de que producto mm, de que están muriendo muchas mujeres, ¿no? Pasan un cuadro de temperaturas altas, neumonías, etcétera. Eh, lo que llevó esto, ¿no? Fue que luego de que estén varias mujeres ya prácticamente en su lecho de muerte, aquí en esta misma área, eh, entra un sacerdote a darle los santos óleos, ¿no? Como ya cuando alguien está a punto de morir y es creyente, un sacerdote va, hace un rezo, ¿no? Como para que pueda morir en paz, ¿no? Entonces dicen, de repente, esta acción del sacerdote que siempre entraba con su campanita, ¿sí? Es esa campanita que eh, suena de manera muy aguda, ha causado un cuadro de histeria colectiva. Es decir, estas mujeres, algunas mujeres empezaron a morir, sí, por cierta enfermedad, pero luego las otras se contagiaron, entre comillas, por un cuadro de histeria colectiva. No tenían nada, pero creyeron que tenían algo, ¿no? Y empezó esto a duplicarse. Entonces, ¿qué es lo que desata esta histeria colectiva? Dicen, bueno, puede ser este sonido de esta campanita, ¿no? Vamos a hablar con el sacerdote y decirle que sea mucho más prudente cuando ingrese, porque no se le podía negar el ingreso en esa época, ¿no? A un miembro de la iglesia, un representante de la iglesia, un representante de Dios. Bien, entonces hablaron con el sacerdote, le explicaron, ¿no? Y que por favor sea más prudente. Bueno, mi hipótesis. Vamos a contrastar. El sacerdote ya no entraba con esta campanita, él hablaba mucho más bajo, trataba de ingresar cuando la mayoría de mujeres estaba dormida, ¿no? Para no hacerse notar mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Analizamos los datos, ya contrastamos esto. Analizamos los datos. ¿Qué pasó? Otra vez, seguía muriendo la misma cantidad de mujeres o incluso más. No cambió la situación, se sigue presentando el problema. Uy, ahora, ¿qué hacemos? Bueno,
Mi tercera hipótesis descartada. Bueno, tenemos que pensar en otra, pues, ¿no? Hay que pensar en otra. Y mira, cuando estaban pensando en otra hipótesis, pasa lo siguiente, ¿ya? Un médico de los que atendía precisamente en esta sección de mujeres parturientas, enferma y empieza a desarrollar los mismos síntomas que desarrollaban las mujeres. Entonces todos se quedaron como, ¿y qué pasó? ¿No? Em, bien, empieza a desarrollar los síntomas y finalmente muere este médico. Y esto les da una idea, ¿no? Obviamente el médico no puede comparar su estado al de las mujeres porque en primer lugar este médico varón no estaba embarazado, ¿no? Entonces hay que ver cuestiones eh, que puedan relacionar a este médico precisamente con la situación de las mujeres. Empiezan a estudiar qué cosa es lo que hacía este médico cuando trabajaba en el hospital y dan cuenta de lo siguiente, jóvenes. Los médicos que trabajaban en este área con las mujeres a punto de dar a luz antes de ingresar a estas habitaciones, trabajaban en el sector de la morgue, es decir, trabajaban con personas, con cuerpos de personas fallecidas, ¿no? Trabajaban, hacían por ahí, no sé, autopsias, necropsias, trabajaban con los cuerpos y después pasaban, ¿no? Al otro área, que es el momento en que las mujeres tienen que dar a luz. Y Wells da cuenta de algo, pregunta, ¿no? ¿Y ustedes, entre el ir de un área, trabajar con muertos de la morgue, hacia el otro área, con estas mujeres, se lavan las manos? No, no se lavaban las manos, ¿no? Imagínate que utilizaban unos guantes, ¿no? Trabajaban, ¿no? Con esto, trabajaban con los mismos instrumentos, ¿ya? Porque luego se dio cuenta de que este médico que murió se había cortado la mano con un instrumento y ese instrumento lo utilizaba tanto para eh, diseccionar los cuerpos como para también el proceso eh, de parto en las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Semmelweis dice, ok, ahí está. Mi cuarta hipótesis es que, mm, ¿cómo voy a solucionar este problema? Los médicos, antes de ingresar a el área de las mujeres parturientas, lo que van a hacer es lavarse las manos con una solución salina, de agua con sal, propio de la época, ¿no? Em, y empiezan a hacer esto todos los médicos, ¿bien? Salen, ¿no? de la sección de la morgue y se lavan las manos con solución salina. ¿Qué sucede? Bien, estamos sometiendo a prueba la cuarta hipótesis, ¿eh? Vamos a analizar qué datos nos da. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a bajar el número de muertes. Disminuye de tal manera que ya no hay, en un momento ya ninguna mujer eh, desarrolla los síntomas, ¿no? Que se solían ver. Si algunas mueren, mueren por otras cuestiones, ¿no? ¿Qué pasó? Mi cuarta hipótesis es la correcta, ¿no? Y este es el gran aporte de Ignaz Semmelweis a la medicina, ¿no? Se dice que antes de él no se recurría a esta asepsia, este lavado de manos tan básico, ¿no? Ahora, obviamente, sabemos que, en primer lugar,
cuando se opera, ¿no? Por ejemplo, se opera o cuando se tiene que hacer un procedimiento, un médico hace un procedimiento, o cuando está en una sala de partos, lo primero que hace el médico es asearse, ¿no? Se lava no solamente las manos, sino todo el brazo, incluso hasta el codo. La sala de operaciones está desinfectada, pasa un proceso muy estricto. Todas las personas que están involucradas, por ejemplo, en una operación, pasan también este proceso de asepsia, ¿no? Este es el gran aporte de Semmelweis a la medicina, ¿no? Nos podemos dar cuenta de que estos pequeños aportes luego em, se empiezan a expandir, se conocen en más lugares y finalmente se aplican y se mejora incluso. Bien, entonces en el ejemplo del caso de Ignaz Semmelweis podemos ver claramente cómo se presenta un problema, cómo se pueden dar hipótesis, que no todas, mira, una, dos, tres. Hay muchas más hipótesis, yo te he resumido así muy cortito el caso es muy largo. Bien, en este caso, hipótesis 1, 2 y 3 en realidad no se podía contrastar, ¿no? O sea, no daba respuesta al problema hasta que llegamos a una. Ahora, es muy curioso cómo Semmelweis llega a la hipótesis que resuelve su problema. ¿Qué hubiera pasado si, si este médico no se hubiera cortado, ¿no? Con uno de estos instrumentos, hubiera generado la misma enfermedad y hubiera muerto? ¿No? ¿Cuántas hipótesis más hubieran podido presentar? Bueno, sí, en la ciencia tiene eso también. A veces hay cuestiones del azar, ¿no? Como la vida misma, ¿no? Cuestiones del azar que te llevan por otro camino, en la ciencia también. Se dan situaciones que no están bajo tu control, pero que te llevan a, por ejemplo, plantear la hipótesis que soluciona mi problema o te llevan a ciertos descubrimientos, ¿no? Se sabe que la persona que descubrió los rayos X en realidad estaba buscando probar otra cosa y en ese camino se dio cuenta de que inventó algo, los rayos X, ¿no? Que hasta el día de hoy son una herramienta muy importante para diagnósticos, exámenes, etcétera, ¿no? Entonces también tienes la ciencia como actividad humana tiene un componente de azar muy importante. Bien, jóvenes, hasta aquí quedó claro estos pasos del método científico. Sí, ¿Sí? profesora. Bien, acuérdate, es el método científico empírico, ¿no? Porque, otra vez, es lo que ya sabemos, la ciencia, pues, en lo que encontramos en ciencia son aproximaciones a la verdad, ¿no? No hay verdades absolutas. La ciencia tiene como característica ser falible, puede fallar, ¿no? Mira todas mis hipótesis que fallaron, ser perfectible, ¿no? Yo puedo tener un problema, una hipótesis, luego la comparo, la contrasto con los hechos, tengo el conocimiento científico que obtengo, pero pasado algún tiempo, lo que puede suceder es que venga alguien más y perfeccione este conocimiento científico, porque tal vez ya hay más pasos, mayor contrastación en el método científico, hay tecnologías mucho más avanzadas, ¿no? Esa es una característica propia de la ciencia. Bien, entonces avanzamos. Por último, tenemos qué cosa es una ley científica y qué cosa es una teoría científica. Bien, una ley científica es una proposición que es verdadera. ¿Por qué es verdadera? Porque describe algo que pasa regularmente en la naturaleza. Es decir, claro, algo que sí o sí pasa, ¿no? En la naturaleza dadas ciertas condiciones. Por eso es verdadera, es una proposición verdadera. Acuérdate, decimos de las proposiciones que son verdaderas. Es universal porque
Si es una regularidad, es decir, si se dan ciertas condiciones, se da lo que dice esta ley científica, entonces se pueden dar en cualquier parte del mundo, ¿no? En cualquier momento, si es que están presentes dichas condiciones. Bien, por ejemplo, tenemos la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una regularidad, ¿no? Todo tiende a caer hacia su centro, ¿no? ¿Se da en cualquier parte del mundo? Sí, hay una parte del mundo en donde no tengamos gravedad. No, es universal, ¿no? Todas cosas que caen va a ir hacia su centro, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Em, ¿No? La ley del uso y el desuso son leyes científicas. Ahora, estas leyes después pueden ser reemplazadas, sí, tienen esta característica, ¿no? Pero actualmente la ley que es aceptada por la comunidad científica, ¿no? Por los físicos, en este caso, es la ley de la gravedad. No sabemos si posteriormente, seguramente, ¿no? Pero no sabemos dentro de cuánto tiempo esta ley puede ser perfeccionada, puede ser reemplazada, pero este reemplazo, obviamente, perfeccionamiento tomará mucho, mucho tiempo, ¿no? Hasta hoy tenemos la ley de la gravedad. Luego, em, tenemos a la teoría científica. ¿Qué cosa es no? ¿Cómo llegamos a una teoría científica? Por ejemplo, yo tengo aquí una ley 1. También tengo una ley 2. Y por último, una ley 3. Y así infinidad, ¿no? Tengo ley N, ley a la E. El conjunto de estas leyes, jóvenes, se conoce como teoría científica. Bien. Ley más ley más ley más ley, teoría en general. Por eso, si de una ley científica decimos que es una proposición verdadera, de una teoría científica decimos que son proposiciones en plural, estas proposiciones específicamente, ¿no? Proposiciones generales sobre fenómenos, sobre hechos, sobre entidades y sobre leyes. Aquí están, mira, estas leyes que estructuran la realidad. Mediante una teoría vamos a explicar la realidad. Es sistemática, no, sistemática. Si tenemos un conjunto de leyes, están ordenadas de manera sistemática, ¿no? Y es contrastable. Podemos contrastarla con qué cosa. Si estructura la realidad, se contrasta con la realidad. Tu teoría científica, ¿no? ¿Qué teoría nosotros tenemos ahora? Tenemos la teoría de la relatividad, que dentro tiene leyes especiales de relatividad, por ejemplo, ¿no? Tenemos la teoría de la evolución. La teoría de la evolución también se compone de leyes específicas, ¿no? La teoría de la evolución, por ejemplo, esto es algo que no se suele ver, ¿no? No se menciona, la teoría de la evolución se complementa por otra teoría de Darwin, la teoría del origen común. Todos, eh, todos venimos de un mismo origen, ¿no? Sí, profesora, todos venimos del chimpancé, del mono. No, es mucho más compleja la teoría del origen común, ¿no? Se puede simplificar así, pero dice que nosotros con los primates tenemos una raíz común, ¿no? Es complemento de la conocida ya teoría de la evolución darwiniana, ¿no? También tenemos la teoría del Big Bang,
¿no? ¿Cómo es que se origina el universo, ¿no? A partir de qué cosas se dan, ¿no? Tenemos dentro también muchas leyes, ¿no? La teoría del Big Bang eh, llegó a reemplazar, ¿no? Ya te dije, en la ciencia suele darse eso, ¿no? A partir de descubrimientos y también de propuestas que toman mucho tiempo en aceptarse, ¿no? La teoría del Big Bang reemplazó a la teoría de la generación espontánea, ¿no? Como que, no sé, la Tierra siempre estuvo aquí, ¿no? El universo existió y la Tierra ya estaba allí, ¿no? De la teoría de la generación espontánea, que era una cuestión muy ligada a la creación del mundo en la cosmovisión, si se quiere, ¿no? En el pensamiento cristiano, ¿no? Luego vino la teoría del Big Bang, dijo, no, mira, se dio esto en una explosión, se empezaron a formar pues los planetas, ¿no? Todos los componentes del universo, ¿no? Y así es como se dio para que se forme la Tierra tal y como la conocemos, estas condiciones, tanto tiempo, un montón de tiempo en realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Otra teoría, por ejemplo, en un momento se creía que la Tierra era el centro del universo y que los planetas y el Sol giraban en torno a él. La teoría geocéntrica. Tenía leyes de física dentro de ellas que explicaban cómo es que se movían los planetas, el Sol mismo, a cuánta distancia estaban de la Tierra y entre sí, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Luego, esta teoría fue reemplazada, no sin antes pasar por muchos juicios a los filósofos, ¿no? Por la teoría que hasta hoy se acepta, ¿no? La teoría que nos dice que el Sol es el centro del universo y los planetas giran alrededor suyo, eh, incluida la Tierra, ¿no? La teoría heliocéntrica. ¿Y la teoría heliocéntrica se pudo contrastar? Sí. Por eso es que reemplazó a la teoría geocéntrica, porque se tenían instrumentos de medición, ¿no? Telescopios y muchos más instrumentos que podían contrastar precisamente que el Sol era el centro del universo y no la Tierra, ¿no? Y en la época en que se propuso eso, hubo mucha gente a la que no le gustó eh, esta propuesta, por eso fue silenciada durante mucho tiempo, juzgada, etcétera, etcétera. ¿No? Porque tú ya sabes, la ciencia, ser una actividad del hombre o del ser humano, tiene esta característica también. Puede ser silenciada, callada, juzgada, ¿no? Hay muchas teorías que de alguna manera se desempolvan y recién hoy toman protagonismo porque en la época en la que fueron propuestas, pues existían otros intereses que llegaron a callar dicha teoría, ¿sí? Suele pasar. Bien, jóvenes, hasta aquí quedó claro, ¿sí? Bien. Entonces vamos a pasar, si me dan un minuto, por favor, a resolver, a ver si nos alcanza el tiempo de resolver los ejercicios de esta semana. Voy a dejar de compartir las diapositivas para compartir las preguntas y la lectura complementaria de esta semana, ¿de acuerdo? A ver, me dan un minuto, por favor. Bien, ¿logran ver el documento? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me pueden confirmar? Sí, Sí, se profesora. puede visualizar, doctora. Ok, bien, muchas gracias.
Entonces, empezamos. Es decir, lectura complementaria. Todo auténtico filósofo de la ciencia tiene dos finalidades, la una teórica y la otra práctica. La primera, la teórica, es entender la investigación científica y algunos de sus resultados. La otra, la práctica, es ayudar a los científicos a afilar conceptos, refinar teorías, examinar métodos, poner al descubierto supuestos filosóficos, participar efectivamente en controversias científicas y sembrar dudas acerca de hallazgos que parecen incontrovertibles. Ambas finalidades se complementan. La concepción de la investigación básica como búsqueda desinteresada y disciplinada de la verdad es particularmente importante en una época en que, como la nuestra, muchos sospechan que la ciencia no es sino un instrumento de dominación y destrucción. Esta sospecha deriva de dos confusiones, las de la ciencia con la técnica y de esta, de la técnica, ¿no?, con los negocios y la política. Por supuesto que la técnica moderna toma la ciencia de prestado y que la técnica es usada tanto por empresas como por el Estado. Pero, ¿quiénes diseñan artefactos útiles o destructivos, desde drogas farmacéuticas y lavarropas hasta armas y técnicas de persuasión masiva? Son técnicos, no científicos. Y quienes manufacturan o usan tales artefactos son empresas o gobiernos, no técnicos. Por consiguiente, los culpables del mal uso de la técnica son personas que abusan del poder económico o político, no científicos. Estos últimos, los científicos, carecen de poder y buscan el conocimiento por el conocimiento mismo. Lo mismo que casi todos los artistas aspiran a hacer arte por el arte. Cuando no lo hacen, sus colegas los acusan de mercenarios o falsarios. Por ejemplo, si un investigador es pescado cometiendo un fraude, es condenado al ostracismo científico. Y si ama más el poder que la verdad, termina desempeñando cargos administrativos. Sin embargo, sería ingenuo creer que la investigación científica se hace en un vacío social, de modo que su historia puede verse como una sucesión de ideas desencarnadas. Esto viene de, y qué duda cabe, de Mario Bunge, ¿no? De este texto se puede afirmar indiscutiblemente que la postura filosófica adoptada en esta obra es el realismo científico, que el matemático usa la razón y la antropología exige la observación, que la ciencia interactúa con la técnica, la ideología, la economía y la política, que la ciencia siempre ha sido un arma de dominación y destrucción, o que la investigación es búsqueda desinteresada y sumisa de la verdad. ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes? ¿Cuál podría ser? ¿No? ¿Qué podemos deducir de esta, de este fragmento de Mario Bunge? La AMIS. La postura adoptada en esta obra es el realismo científico. ¿Qué es el realismo científico? ¿Hemos visto el realismo científico? ¿Hemos visto el realismo científico en la sesión? No, ¿no? ¿Qué puede ser? Que el matemático usa la razón y la antropología exige la observación, que la ciencia interactúa con la técnica, la ideología, la economía y la política, que la ciencia siempre ha sido un arma de dominación y destrucción, o que la investigación es búsqueda interesada y sumisa eh, de la verdad. ¿Sí, no? La alternativa correcta es la letra C, ¿no? Lo que está diciendo Bunge es que sí, la ciencia interactúa con la técnica, con la ideología, porque no está desprovista de esta, con la economía y con la política, con el poder, pero que cada una de estas tiene funciones y, si se quiere, tiene roles distintos, ¿no? Se dice que el científico, por ejemplo, cree,
es responsable de la destrucción, no sé, se me ocurre ahora, el año pasado, ¿no? El año pasado salió esta película sobre Oppenheimer, un científico que creó esta bomba atómica que posteriormente pues, fue utilizada y que dejó gran número de víctimas mortales, heridos, etcétera, destruyó, ¿no? Hiroshima y Nagasaki. Podemos decir, ¿no? Que él era responsable de estas catástrofes. Bueno, según lo que hemos leído, no, ¿no? Porque em, quien desarrolló este instrumento fueron, podemos decir, los técnicos, pero los políticos, como personajes individuales, el poder, en este caso, la ideología, ¿no? Fueron quienes utilizaron de cierta manera eh, la bomba atómica, ¿no? Obviamente después se dio cuenta de que Oppenheimer se sintió culpable y un montón de cosas allí, pero no podemos confundir los roles de cada uno, de ciencia, técnica, ideología, política o poder. Bien, entonces, alternativa correcta, letra C. Pasamos a los ejercicios de clase. Bien, tenemos ejercicio número 1. Un estudio reciente revela que consumir más del 22% de las calorías diarias de proteínas activa los macrófagos, células del sistema inmune, acelerando el proceso de aterosclesis. Los hallazgos resaltan un dilema médico. Aunque las proteínas son recomendadas para ganar músculo, podrían tener efectos adversos en la salud cardiovascular. Pero ¿y si te dijeran que abusar del consumo de proteínas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares? ¿Estaría ante qué función de la ciencia? Ante la función que muestra con detalle la descripción de las fases del proceso investigatorio, la función que al plantear la respectiva pregunta da inicio al proceso de investigación, la función que desacelera el rendimiento de la energía mental necesitada por el hombre, la función que a través de experimentos con ratones asegura lo que quiere demostrar, o la función que manifiesta con anterioridad lo que ocurrirá en determinadas condiciones. ¿Cuál es la alternativa correcta, no? Si te dijeran que abusar del consumo de proteínas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿qué función de la ciencia está cumpliendo esto? ¿No? Yo La te B. digo, la B, plantea la respectiva pregunta. No, o sea, esta no es la pregunta, ¿eh? O sea, la pregunta que te hace el enunciado, pero no es la pregunta que te está planteando la ciencia. No porque veas aquí una pregunta, vamos a hablar de preguntas, no. Por ejemplo, podemos modificar, yo te puedo decir, ¿no? He visto un estudio en donde dicen que abusar del consumo de proteínas puede aumentar a la larga el riesgo de que nosotros desarrollemos enfermedades cardiovasculares. Si yo te digo eso, ¿qué función de la ciencia está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo frente a ello, ¿no? He leído, ¿no? En un estudio que consumir muchas proteínas puede llevarnos a desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se llama esa función? ¿Alguien se acuerda? Predicción. Predicción, ¿no? Entonces, la alternativa correcta es la letra E. Está prediciendo, si tú consumes muchas calorías, más del 22% incluso, ¿no? Cuando tú pasas eso, eh, cuando tú pasas este consumo, ¿qué pasa? ¿No? Se activan los macrófagos, acelerando el proceso de aterosclerosis. Bueno, si a ti te dicen eso, ay, ¿qué será eso? No, qué raro. Pero si te dicen, si consumes mucha proteína, puedes desarrollar enfermedades cardiovasculares, tú ya lo entiendes, ¿no? Te está prediciendo frente a qué situaciones, ¿no? Condiciones tú puedes desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces,
Pregunta número 1, alternativa letra E. Bien, seguimos. Pregunta número 2. Una pseudociencia es un conjunto de ideas o prácticas que se presenta como ciencia, pero no es científica. En una época, la grafología fue considerada una ciencia, pero por ejemplo, los tribunales ya no recurren a grafólogos porque saben que se puede imitar la letra y la letra, ¿no? La caligrafía, como escribes, no es un indicador de la personalidad. La parapsicología es la disciplina que afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos. De este enunciado, ¿qué podemos deducir? Podemos deducir que se registran propiedades, relaciones de los objetos y de los fenómenos que detalla una explicación de ideas y experiencias pseudocientíficas que se puede predecir lo que ocurrirá en el futuro, pero nadie lo toma en serio, que se debe realizar experimentos propios de la pseudociencia para validar la misma, que se sostiene la importancia de la equidad entre la ciencia y la pseudociencia, que es lo que se puede deducir de este enunciado. Mm, Exacto, ¿no? La alternativa correcta es la letra B, ¿no? Te está hablando, te está detallando ideas pseudocientíficas, ¿no? Primero de la grafología, ¿no? Y sobre todo de la parapsicología, ¿no? Afirma la posibilidad de la transmisión del pensamiento, del conocimiento del futuro, de la telequinesis y de la comunicación con muertos, ¿no? Es una pseudociencia, ¿no? Parece que es una ciencia, pero no tiene las características de ciencia o de conocimiento científico en sí. Entonces, pregunta 2, alternativa, letra B. Bien, seguimos. Pregunta número 3. Ay, se fue muy abajo. Bueno, em, decimos. De acuerdo con los científicos, llevamos 50 años pasando por alto un gigantesco volcán marciano. Aunque había sido fotografiado durante años por las diferentes sondas que han orbitado Marte, su forma está tan erosionada que hasta ahora nadie se había dado cuenta de la existencia de un volcán gigante cerca del ecuador del planeta. Además, en la zona sureste del volcán hay un delgado depósito volcánico reciente bajo el cual es probable que aún exista hielo glaciar. La combinación de ambos factores hace que esta sea una nueva y buena localización para estudiar la evolución geológica de Marte a través del tiempo e incluso buscar restos de posible vida. ¿Bien? De acuerdo con el párrafo anterior, para estudiar la evolución geológica de Marte a través del tiempo, ¿qué cosa, jóvenes? Se hace necesario presentar la utilidad del método científico. Existe una dificultad a la que no se ha encontrado una respuesta. Se debe mejorar la explicación de las órbitas de los planetas. O tal vez con un telescopio potente se debería observar la vida en Marte o se tiene que contrastar la hipótesis para comprobar los hechos. ¿Cuál sería la alternativa correcta, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído. Para estudiar la evolución geológica de Marte, ¿qué cosa debemos hacer primero? ¿Qué crees que es lo que debemos hacer? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿A quién se lo ocurre?
De acuerdo con los científicos, llevamos nosotros 50 años, ¿no? Pasando por alto un gigantesco volcán ahí en Marte, ¿no? Este volcán es tan erosionado que hasta ahora nadie se había dado cuenta de la existencia de un volcán gigante cerca del ecuador del planeta, de Marte. Además, en la zona sureste del volcán hay un delgado depósito volcánico reciente bajo el cual es probable que aún exista hielo glaciar. La combinación de estos factores hace que esta sea una nueva y buena localización para estudiar la evolución geológica de Marte a través del tiempo, incluso buscar restos de posible vida, ¿no? De acuerdo con esto, para nosotros, ¿no? Porque dice, ¿no? Aquí podemos estudiar la evolución geológica de Marte. Pero para estudiar la evolución geológica de Marte, jóvenes, ¿qué necesitamos primero? ¿No? Se tiene que contrastar la hipótesis para comprobar los hechos. ¿Y cuál es la hipótesis? ¿Cuál es la hipótesis en este párrafo? ¿Cuál sería la hipótesis? ¿Encontramos una hipótesis? ¿Encontramos una hipótesis en este párrafo? ¿Qué nos puede servir de hipótesis? Todavía, ¿no? Todavía. ¿Cómo? Disculpa. ¿Alguien habló? No, no puedo escuchar, ¿no? Todavía no encontramos aquí una hipótesis. Bien, entonces si no encontramos una hipótesis, se hace necesario eh, presentar precisamente la utilidad del método científico. Bien, nuestro tema es este, ¿no? Luego tenemos que presentar un problema, presentar la hipótesis, contrastar, ahí sí, ¿no? Contrastar con los hechos y luego analizar los datos que obtenemos, ¿no? Pero recién te están presentando el escenario. Entonces, como te está presentando el escenario, luego vas a decir, bueno, aquí podemos aplicar el método científico, ¿no? Los pasos del método científico. Entonces, pregunta número 3, alternativa, letra A. Pasamos la pregunta número 4, nos dice, un hombre alemán de 62 años se ha vacunado 217 veces contra la COVID en contra de las recomendaciones médicas. El extraño caso aparece documentado en la prestigiosa revista The Lancet. Es una revista sí, muy importante médica, ¿no? Las vacunas del paciente se compraron y administraron de forma privada en un plazo de 29 meses. Según los investigadores de la Universidad de Erlangen-Nuremberg, por el momento el hombre no parece haber sufrido ningún efecto adverso, aunque los expertos no recomiendan en ningún caso la hipervacunación. De la lectura de este caso podemos deducir que toda teoría científica puede respaldar la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad, puede estar en relación con el recurso del ensayo del error en la medicina, puede a veces indicarnos que dejemos de lado las recomendaciones médicas, puede presentar los rasgos de ser falible y además perfectible en la realidad, o puede aconsejar la hiperestimulación del sistema inmunológico con triple dosis. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? Sí, ¿no? La letra D, ¿no? Porque te dice, es algo que ha pasado recién, ¿no? Porque es una vacuna contra la COVID. Hasta ahora, ¿no? Te está diciendo, ¿no? Por el momento, ¿no? Por el momento, hasta ahora, este hombre que se ha vacunado 217 veces no parece haber sufrido ningún efecto. Por el momento, ¿no? Ya sabemos que la ciencia es falible, puede ser perfectible. ¿Bien? Entonces, obviamente una teoría científica también puede ser reemplazada, ¿no?
De repente este caso de este hombre que se ha vacunado más de 200 veces puede servir para desarrollar una ley posteriormente, una teoría, ser parte de, ¿no? Objetos de estudio para el desarrollo de la ciencia. No se sabe, todavía es muy temprano para saber. Bien, pero sí, ¿no? De este caso podemos decir que, aunque hemos dicho, ¿no? Que la ciencia es un conocimiento metódico, objetivo, fundamentado, que puede demostrarse, también es falible y es perfectible con el paso del tiempo. Bien, entonces, pregunta número 4, alternativa letra D. Bien, avanzamos. Pregunta número 5. Nos dice, tenemos el siguiente enunciado. Los parisinos van a pasar hambre, se leía en un diario francés. Miles de agricultores franceses tomaron este lunes sus tractores y los enfilaron hacia la capital gala con el propósito de sitiarla, ¿no? Digamos, hacer como una especie de muralla ahí, como parte de una protesta masiva que se desarrolla en distintos puntos de Europa. Los granjeros franceses, así como sus colegas de buena parte de la Unión Europea, exigen a las autoridades medidas que les permitan sortear la inflación y los efectos de la guerra en Ucrania, pero también que se revisen algunas de las políticas medioambientales impuestas en los últimos años. La comprensión del porqué del bloqueo a París se logra a través de exigir a las autoridades medidas que sorteen los efectos de la inflación, a través de revisar algunas de las políticas medioambientales impuestas en Brasil, a través de presentar las causas reales que provoca el fenómeno en la capital francesa, a través de señalar el costo del diésel agrícola y la competencia de las importaciones, o a través de identificar una burocracia creciente, ¿no? Que tiene un alcance nacional. ¿Cuál sería la alternativa correcta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros comprender por qué se da este bloqueo por parte de los agricultores en París? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta, joven? ¿Qué función de la ciencia nosotros podemos tomar aquí en este caso para dar cuenta de las razones, ¿no? Del por qué? ¿Qué función nos da el por qué, ¿no? Las causas. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa función? ¿Y alguien se acuerda cómo se llamaba esta función que nos dice el por qué? ¿No? ¿Por qué se da un fenómeno? El fenómeno que tenemos aquí es el bloqueo, ¿no? De París por parte de los agricultores. Yo quiero saber el por qué, ¿no? Yo llegué justo, ¿no? Estoy haciendo turismo ahí en París y se da esta situación, este fenómeno. Yo quisiera saber por qué, ¿no? ¿Qué función de la ciencia me dice el porqué de los fenómenos, de los hechos? ¿Te acuerdas cómo se llama esa función? La explicación. Claro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? La función explicativa, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que necesitamos de la función explicativa, la alternativa correcta sería la letra C, ¿no? Presentar las causas, el por qué, ¿no? La función explicativa de la ciencia precisamente te responde a eso, ¿no? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Ah, bien, vamos a utilizar la función explicativa de la ciencia. Bien, ¿tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, creo. A ver, pregunta número 6. Haití continúa sumido en una nueva espiral
de violencia luego de que la noche del sábado pandilleros fuertemente armados facilitaran una fuga masiva de reclusos y exigieran la renuncia del primer ministro del país, Ariel Henry. Según un comunicado del gobierno, dos prisiones, una en Puerto Príncipe, la capital del país, y otra en la comuna vecina de Croix de Buquets, fueron tomadas durante el fin de semana. En respuesta, se impuso un toque de queda nocturno. En declaraciones a la BBC desde Haití, Serge Delaxis, del Comité Internacional de Rescate, aseguró que desde el viernes muchas comisarías policiales estaban bajo control de las pandillas y que muchos policías fueron asesinados durante el fin de semana. Esto es una noticia de la BBC. Bien. De lo leído, según una de las funciones de la ciencia, podemos afirmar que, ¿qué cosa podemos afirmar, jóvenes? Que se registran hechos, relaciones e interacciones conflictivas en el país del Caribe, ¿no? En Haití, que la interacción entre el sujeto y el objeto de conocimientos em, ocurre en las ciencias sociales, que en la conclusión todo acto físico de observación llega a modificar lo observado, que se adolece de una explicación propiamente científica prevaleciendo la incertidumbre o que el desarrollo de los hechos obedece al principio de lucha de clases marxistas. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? ¿Qué podemos decir, ¿no? Según una de las funciones de la ciencia frente a esta noticia, ¿no? ¿Qué es lo que se ha dado, ¿no? Mm, es lo que podemos decir que, mira, lo que están haciendo aquí es que se están explicando, ¿no? Se están describiendo, perdón, la función descriptiva, ¿no? Hechos, relaciones e interacciones que luego van a después analizar, decir por qué es que se ha dado este conflicto, ¿no? La alternativa correcta es la letra A. Dejo de compartir para inmediatamente compartir las claves de esta semana. Bien, tienen en sus pantallas las claves. Nos faltaron dos preguntas, pero ahí las tienen. Bien, jóvenes, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente semana, el siguiente jueves. Les deseo buen resto del día y bueno, también buen fin de semana. Bien, nos vemos hasta la próxima.